Bien, habíamos culminado acá, habíamos dicho que íbamos a estudiar estos tres circuitos. Estábamos en el primero y como verán entonces lo que buscábamos era ver cómo evolucionaba en el tiempo el voltaje en las terminales del condensador. Entonces el mismo tiene esta forma de variación que graficado nos da esto, ¿verdad? Por supuesto que también podemos nosotros estudiar en términos de corriente lo que ocurre, y en términos de corriente se puede observar de que como I es igual a I max por E a la menos T sobre tau, entonces pues más bien el comportamiento es exponencial negativo. Quiere decir, al principio es máximo y luego progresivamente va disminuyendo hasta que en teoría en un tiempo infinito la corriente se hace igual a cero. A todo este proceso se le conoce con el nombre de proceso de carga del condensador. Pero sería interesante ahora estudiar el proceso de descarga del mismo. Entonces, tal vez sería conveniente hacerlo acá mismo. Para eso, una vez que se ha cargado el mismo, pues simplemente es eliminar la fuente que ha provocado la carga del condensador. Entonces, en el proceso de descarga tendríamos dos componentes simplemente, ¿verdad? Tendríamos al condensador que está cargado, o mejor, seguimos poniendo nomás en ese orden, no habría ningún problema. Aquí está el resistor. Aquí teníamos al condensador. Pues voy a poner un interruptor de tal manera que este nos permita pues estudiar el proceso de descarga, ¿no? Aquí está el condensador. Si ponemos un voltímetro para medir el voltaje en el mismo, de B sub C, lo conectamos a sus terminales. Bueno, entonces, ¿cuál sería la condición inicial? Diríamos a T sub 0. Tenemos nosotros el voltaje del condensador igual al voltaje máximo, que le vamos a llamar B sub 0, o en este caso era la FEM de la fuente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué intentamos? Pues intentamos encontrar lo que le ocurre a medida que transcurre el tiempo. Bien, para eso simplemente tendríamos que recurrir a esta ecuación, solo que en este caso pues eliminamos la fuente, ¿verdad? Eliminamos, ya no existe fuente acá. Entonces, justo en el instante T0 cerramos el sistema y obviamente pues tiene que comenzar a circular
corriente por el sistema y eventualmente pues toda la energía almacenada en el condensador debería ir disipándose progresivamente en el resistor. Entonces el circuito que hay que resolver sería este. Tendríamos I por R más Q sobre C igual a 0, igual I es de Q a dt, entonces esta R la voy a pasar allá y me va a dar Q sobre el producto RC, que sabemos es tau. Ahí está. Entonces, esto es relativamente más simple y tendríamos dQ sobre Q igual a menos dt sobre tau. Ahora bien, como sabemos nosotros de que el cociente de Q sobre C es el voltaje en el condensador, si yo divido entre C al numerador y al denominador es como si no hubiera cambiado. Entonces es como si yo tuviera dV del condensador sobre V del condensador, ¿verdad? Entonces es lo siguiente, dV del condensador dividido V del condensador. Y esto es simplemente menos dt sobre tau. ¿Está bien? Entonces acá podríamos hacer la integral. Esa integral nos da el logaritmo. Esto es simplemente, estoy imponiendo las condiciones, ¿verdad? Entonces, logaritmo de BC, límite superior, es lo que estamos buscando, sobre límite inferior. El límite inferior era la FEM o el B sub 0. No se olviden, la FEM era el voltaje de nuestra fuente de tensión continua en el proceso de carga. ¿Ah? Y eso es igual, según los límites que van de 0 hasta t, sería simplemente menos t sobre tau. De acá yo podría despejar el voltaje en el condensador y eso sería igual a ¿qué? A el voltaje máximo con el que parte, que es la FEM, por E elevado a la menos T sobre tau. Ahí está. Entonces ya está listo. Esta es la forma en la que varía el voltaje en las terminales del condensador. ¿Qué quiere decir? Que tiene este mismo comportamiento, el mismo comportamiento que tenía la corriente en el proceso de carga. ¿Qué quiere decir? Que si yo diagramo BC en términos del tiempo, pues encontraríamos que parte del voltaje máximo, que es la FEM, y luego disminuye exponencialmente hasta que se hace igual a 0. Ese es este comportamiento, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué pasaría con la corriente? Fíjense cómo se obtiene la corriente. Si tenemos aquí el circuito, simplemente ¿qué tendría que hacer? Pues despejar de aquí la corriente, ¿no? Q sobre C es el voltaje que acabamos de hallar, entonces sería para la corriente
de aquí despejando la corriente, esto sería igual a menos voltaje sobre resistencia. Eso quiere decir menos FEM sobre R por esto. Menos T sobre tau. Entonces, fíjense, es del lado negativo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que dibujar la corriente en función del tiempo, la misma partiría de la corriente máxima, solamente que acá, ¿eh? Y caería exponencialmente a medida que transcurre el tiempo. Sería una imagen como vista al espejo del voltaje, ¿verdad? Esto es Imax, donde Imax es la FEM dividido R, como era en el proceso de carga, ¿no? Solamente que aquí estamos en el lado negativo. Entonces, esa sería la manera en la que cambia la corriente. ¿Qué significa eso? Después lo que habíamos dibujado, que va en sentido contrario, ¿verdad? Si antes en el proceso de carga la corriente circulaba de esta manera, en el proceso de descarga, pues circula de esta otra. Ahí está. Ok, entonces con eso habríamos concluido el estudio del circuito RC. A continuación voy a hacer el circuito RL. Bien, acá entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de tensión continua, su FEM. Tenemos un resistor y ahora tenemos a un inductor. Ahí está. Ok, entonces veremos qué es lo que ocurre en esta circunstancia. Como es una malla, y en el fondo ya vimos que esto se comporta como una FEM, solamente que este obligaría a que la corriente circule de esta manera, entonces es como si esto fuera una FEM con esta polaridad, ¿verdad? Entonces, si nosotros resolvemos por la ley de mallas de Kirchhoff, ¿qué tendríamos? La suma de estos dos términos, ¿no? Esta fuente y esta fuente, la suma de las FEMs. Solo que en este caso, si hacemos esto, entonces sería positivo para esta FEM, pero negativo para esta otra, ¿verdad? Entonces tendríamos menos L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y eso sería igual a la suma de las corrientes por las resistencias. Eso significa que es I por E. Ahí está. Perfecto, entonces esto es que tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la corriente y podríamos nosotros imponer las condiciones que sean necesarias para la solución de nuestro problema. ¿Y cuál sería la condición? Diríamos a t sub 0, ¿cuál sería la condición? A ver, porque luego tenemos que decir qué ocurre en un tiempo posterior a t sub 0.
A ver. ¿Cómo sería? La corriente en el inductor es igual a la corriente del circuito. Eso estamos tratando de averiguar, cómo es que, o qué es lo que ocurre acá, pero ¿cuál es la condición inicial? A ver, mientras lo descubren, vamos resolviendo esto, ¿verdad? A ver, ¿cómo podríamos resolver esto? Eh, Esto podría yo pasar allá y tendríamos menos L por DI a dt, y esto sería igual a I por R menos FEM. Ahora podría pasar a dividir y nos quedaría DI dividido, esto paso a dividir allá, entonces me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría el positivo de la FEM dividido L, menos, por el signo, menos R sobre L, por I. Y eso sería igual a dt. ¿Está bien? Y luego habría que hacer la integral. ¿Cómo lo haríamos? Pues haríamos un cambio de variable, ¿verdad? Diríamos U igual FEM sobre L menos L sobre R, al revés, ¿no? Al revés, esto es al revés. Esto es R sobre L. Por I, ¿cierto? Bueno, habría que buscarle los nuevos límites, ¿no? Pero su diferencial sería igual a menos R sobre L eh, por DI. Uh-huh. Entonces, ¿esto en qué se convertiría? Esto se convertiría en la integral sería menos L sobre R, eso saldría por du sobre u. Y aquí tendríamos dt. Uh-huh. Entonces esto podríamos pasar al denominador y tendríamos la integral, pero directamente eso es el logaritmo natural de u entre los límites que tenemos que descubrir, ¿verdad? Bueno,
Y por el otro lado, la integral es desde 0 hasta t, ¿no? Pues quiere decir que es t nomás, pero lo hemos pasado a dividir esto, por tanto será menos t, y voy a escribir de tal forma que otra vez sea tau, porque como es logaritmo, esto debe ser adimensional, solo que ahora tau es igual a ¿qué? Es r sobre l. Ahí está. O sea que el cociente de ohms sobre Henry, entonces tendría que ser segundo, ¿verdad? Todo esto pasa a dividir. Entonces tau debería ser R sobre L. Es el tiempo característico para el inductor. Entonces acá tendríamos que ver cuáles son los límites. A ver, pues ya han descubierto, ¿no? Vamos a ver qué les parece. Acá la corriente igual a 0. Y aquí I. A ver, si eso es así, entonces en I va desde 0, ¿cómo es? Claro, desde 0 hasta I. Y si hemos hecho el cambio de variable, entonces esto va desde fem sobre L hasta fem sobre L menos R sobre L que había sido tau, no, pero lo voy a dejar nomás así. R sobre L por I. Entonces, esos son nuestros límites. Entonces tendríamos, el logaritmo directamente se va a, bueno, primero le voy a poner los límites, ¿no? El logaritmo de menos y podríamos, bueno, hacer el inverso, hacer el cociente y aquí me quedaría 1 menos, si hacemos este cociente, R sobre la FEM por I, y esto me estaría dando E elevado a la menos T sobre tau. Entonces de aquí I sería igual a ¿qué? Esto pasa allá, el inverso sería la FEM sobre R por 1 menos E a la menos tau, o perdón, T sobre tau.
A ver, ¿qué dice? Bien, entonces, ¿qué es esto? Aquí es simplemente, a ver, imaginando que esto no existiere, sería la corriente circulando por el resistor. Entonces, esto es Imax, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer nosotros un gráfico de esto, si esta es la corriente y este es el tiempo, otra vez esto tiene un comportamiento de esta naturaleza donde el límite máximo que alcanza es la corriente máxima. Otra cosa que es importante recalcar, que al igual que en el caso del condensador, existe un tiempo característico del inductor, ¿no? En teoría, para que se energice por completo, debería pasar un tiempo infinito, pero nadie va a esperar un tiempo infinito. Y el tiempo, entonces, sería el cociente entre el valor de R y la inductancia del inductor. Listo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, una vez energizado por completo, que quiere decir, una vez que hemos alcanzado la corriente máxima, pues eliminamos la fuente de acá? Entonces, tendríamos nosotros el proceso de desenergización del inductor, ¿no? Y eso significa que tendríamos que resolver ahora el circuito R L, solo que ahora necesitamos, igual que en el proceso de descarga del condensador, un switch o un interruptor, ¿ah? Que un determinado instante de tiempo, digamos T sub 0, se cierre. Y aquí está ya obviamente la condición, ¿no? Antes partía de corriente cero, es decir, no pasaba ninguna corriente por acá, pero progresivamente tiene que ir incrementando la corriente de esta manera, ¿verdad? En cambio acá,
A t igual 0 tenemos nosotros la corriente máxima. Y a medida que transcurre el tiempo, para t posteriores a t sub 0, significa eso, tendríamos una corriente I, ¿verdad? Entonces, en nuestra ecuación, simplemente tendríamos que eliminar la fuente y tendríamos entonces menos L por DI a dt, y eso sería igual a I por E, ¿verdad? Y entonces tendríamos DI sobre I igual a, fíjense, sería R sobre L, y eso nos está diciendo que mejor lo expresamos como tau, ¿no? Ahí está. A ver, ¿cómo va la cosa? A ver. Esto está muy bien. Esto era R sobre L que pasa al denominador. Esto está mal, ¿no? Esto está mal, por favor. Esto es al revés. Esto es, fíjense, si despejamos de I es L sobre R. ¿Ah? No se han fijado eso, ¿no? Entonces esto es al revés. ¿No? Esto es L sobre R. Muy bien. Entonces, claro, esto es R sobre L. Al revés es L sobre R. Claro, esto va al denominador y esto al denominador de L, y eso recibe estado, claro que sí. Ahora sí, la integral en los límites sería desde I max hasta I, y desde 0 hasta T. Eso significa que esto es logaritmo de I sobre I max y eso sería menos T sobre tau. De aquí entonces I sería igual a I max por E elevado a la menos T sobre tau. O sea que si tuviéramos que diagramar, tendríamos a partir de I max
un decremento de tipo exponencial con respecto al tiempo. Entonces, ese también sería el proceso de desenergización, digamos, del inductor. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces iríamos al tercero de nuestros sistemas. El mismo es el no, un cachito, tal vez podríamos hacer uno antes, ¿no? Y podríamos estudiar este que es LC. Es decir, un inductor y un condensador. Simplemente habría que darle alguna condición inicial, por ejemplo, el que el inductor esté energizado y el condensador esté descargado, o al revés, simplemente así, ¿verdad? Entonces, a ver cómo sería esto. Tendríamos un inductor acá y nuestro condensador. Y obviamente, para darle la condición inicial, ¿no? Entonces tenemos a un condensador y a un inductor. Repito, este sistema no evolucionará a ningún lado si es que no le diéramos una condición inicial de o energizar completamente al inductor al inicio o cargar el condensador al inicio y luego ver qué pasa con la evolución del sistema. Es decir, hay que escoger uno de los dos. Digamos, escogeremos a que el condensador esté cargado por completo a T sub 0. Eso quiere decir, digamos, T sub 0 igual 0 va a ser que el condensador esté con un voltaje máximo que le vamos a llamar B sub 0. ¿De acuerdo? Con eso. Que esté cargado por completo. El inductor completamente desenergizado. ¿Ya? Entonces queremos ver qué ocurre con el voltaje en el condensador. Tal vez sería bueno hacer esto. El voltaje en el condensador igual al máximo valor. Y a medida que transcurre el tiempo, quiere decir para un tiempo más grande que T sub 0, queremos averiguar qué ocurre con el voltaje en el condensador. Ahí está planteado nuestro problema. Entonces a T sub 0 se cierra este circuito y tendría que eventualmente comenzar a circular corriente por el circuito y empezar la energización del inductor y por supuesto la descarga del condensador. Como no existen más que esta como fuente, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner menos L estoy resolviendo según la ley de mallas de Kirchhoff.
Esa sería el voltaje en el inductor, y eso tendría que ser igual al voltaje en el condensador, ¿verdad? El voltaje en el condensador, no se olviden que es carga sobre la capacitancia. Ese es el circuito que tendríamos que resolver ahora. Ok, entonces si se fijan bien, lo único que podemos hacer acá es introducir la corriente que vale dQ a dt en esta expresión, y esto entonces nos quedaría a nosotros como menos L, la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Y eso tendría que ser igual a Q sobre C. Esto lo puedo escribir mejor. Y entonces tendríamos la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, más, es decir, voy a multiplicar esto por el inverso y luego eso lo voy a llevar allá. Entonces tendríamos 1 sobre LC por Q igual a 0. Esta es una ecuación diferencial muy famosa que se conoce como la ecuación diferencial del oscilador armónico clásico, ¿ya? Esto tiene solución de la siguiente manera. Esta constante que está acá, ¿ya?, representa la frecuencia sub cero del sistema elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera conocer la frecuencia, ya vamos a ver qué es un oscilador, de oscilación de ese sistema, simplemente pues sería conocer la inductancia y la capacitancia. ¿Ya? Esto tiene unidades de 1 sobre segundo, o si ustedes quieren radian sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces esto normalmente se suele escribir en física de esta manera. A cada derivada con respecto al tiempo se le pone un punto, significa 2 puntos, segunda derivada más omega 0 cuadrado por Q, y eso sería igual a 0. La solución de esto es una función que obviamente depende del tiempo y se puede expresar de manera general de la siguiente forma, ¿ya?, como Qmax por el seno de ese omega que acabamos de descubrir por el tiempo, más lo que se conoce como fase inicial. Todo esto que está dentro del argumento de la función trigonométrica se conoce como fase, ¿de acuerdo? Y la fase inicial representa en la condición inicial el valor de la fase. Eso es phi sub 0. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todo esto que está aquí adentro es una fase que depende del tiempo, ¿no? Es la fase de esta función, ¿ya? La fase inicial sería sustituyendo la condición inicial, entonces nos daría phi sub 0. Esta es la solución, es una manera de escribir la solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo único que tienen que hacer ustedes? Es verificar la misma, ¿verdad? Derivan 2 veces respecto al tiempo, reemplazan acá, estos reemplazan acá, y pues ven que se hace igual a 0. Suponiendo que es cierto, ¿ya?, que esta función es de esta forma. Hay que imponer la condición inicial, ¿de acuerdo?
imponiendo la condición inicial. Ahora, de carga tal vez lo podamos convertir al voltaje en el condensador, pero es muy fácil, lo único que tengo que hacer es dividir entre C. Si dividimos todo entre C, que es la capacitancia, entonces acá obtendríamos la velocidad, el voltaje en el condensador, esto sería el voltaje máximo, ¿verdad? Que sería V sub 0 por el seno de omega 0 por T más pi sub 0. Perfecto, entonces ahora podemos imponer la condición. A T igual 0, cuando esto valga 0, el voltaje aquí tendría que ser V sub 0. Entonces voy a sustituir V0 igual V0, porque queremos descubrir en nuestro problema cuánto sería la fase inicial. Y eso sería por el seno de omega, 0 sería, ¿no? 0 daría todo eso de phi sub 0. Entonces estos dos se simplifican y phi sub 0 tendría que ser igual a pi medios ¿verdad? Porque el inverso seno de 1 es pi medios. Entonces, el voltaje, si yo escribiera de esa forma, sería V sub 0 por seno de omega 0 t más pi medios. Pero inclusive esto tal vez lo podríamos escribir en términos de la función cos, ¿no? Podríamos escribir en términos, porque haría seno del primero por el coseno del segundo, cuando es más, entonces coseno del primero por el seno del segundo. Entonces todo esto se reduciría ¿a qué? Al coseno de omega 0 por t. ¿Eh? Todo esto es coseno de omega 0t. Esa es la manera en la que estaría cambiando el voltaje en el condensador, de esta manera. Si tuviéramos que diagramar, entonces, si es el coseno a T0, 1, entonces estamos acá. Esto es T. Entonces estamos acá en B max. ¿De acuerdo? Y progresivamente, según el coseno, pues haría esto. Esto es menos V sub 0. Así se comportaría el voltaje en el condensador. ¿Qué está diciendo? Que entre t igual 0 y este tiempo se haría 0 el voltaje acá, pero no se queda ahí, sino que se invertiría, cambiaría la polaridad y se iría hasta menos V sub 0. Luego otra vez 0 y luego otra vez volvemos al mismo valor y así empieza a oscilar. Eso es lo que estaría sucediendo con el condensador. ¿Qué estaría ocurriendo con el inductor? Para eso simplemente nosotros tendríamos pues que como esto es el voltaje del condensador, sustituir esto acá y hacer la integral en la corriente, o de lo contrario, si ya tenemos la carga, ¿verdad?
Entonces, esta carga la podríamos sustituir acá y luego derivar la carga con respecto al tiempo para meterlo acá. Tal vez sea lo más conveniente por hacer, en vez de estar haciendo una integral, ¿verdad? Entonces, si lo hemos expresado de esta forma, hemos averiguado que phi sub 0 es pi medios, ¿verdad? Y si esto es seno de omega 0 más pi medios, entonces todo esto es coseno de omega 0,3. Entonces voy a sustituir ahí, ¿ya? Para saber qué es lo que le estaría pasando al inductor, ¿ya? Primero tendríamos que a ver, que quisiéramos, porque estamos queriendo la corriente, ¿no? Entonces, no, pues sencillamente tendríamos que derivar, ¿no? No hay necesidad de hacer todo ese escándalo. Tendríamos que hacer la derivada de esta función, pero como es Qmax, o perdón, claro, Qmax por coseno de omega t, entonces la derivada de Q respecto al tiempo sería como derivar respecto al tiempo Qmax por coseno de omega 0t. ¿Ya? Entonces, que tendríamos que la corriente sería igual a Qmax por la derivada del cos es el menos, ¿verdad? Aquí omega 0 por el seno de omega 0 t. Ahí está. Entonces, esto obviamente tiene que ser la corriente máxima, ¿no? Por lo tanto, yo podría reescribir esto como menos I max por el seno de omega 0 por t. Y si tuviéramos que dibujar, entonces, tal vez usamos esto mismo, con signo menos, significa que pues la cosa va así, ¿no? Hay un desfase de pi medios entre esta función voltaje y la corriente. ¿Eso qué está diciendo? Que mientras el condensador está cargado, el inductor está descargado. Que mientras el condensador se ha descargado, el inductor se ha cargado por completo, es decir, se ha energizado por completo. Que cuando el inductor se ha desenergizado, el condensador se ha cargado y así sucesivamente. Entonces, fíjense que eso permanece invariable. ¿Qué está sucediendo apenas cerramos esto? Toda la carga del condensador, mientras se va descargando, va energizando al inductor y luego, pues al revés, y luego al revés, y luego al revés, así sucesivamente. Entonces, es esto lo que nos está diciendo, ¿no? Que el proceso es un proceso de carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, pensando en el condensador y pensando en el inductor,
energizado, desenergizado, energizado, desenergizado, y así sucesivamente. Preguntas. Claro, este es un sistema muy interesante. Esto es un oscilador electromagnético, lo llamaríamos así, ¿ya? En el sentido de que una vez que parte el sistema de esta condición, y fíjense que podríamos partir de la otra condición, que esto esté con corriente máxima y esto con carga cero, igualito, comenzaría a oscilar de esta forma, ¿no? Es como el péndulo o el resorte, así se comporta esto, es un oscilador electromagnético. Bien, ¿qué pasa si nosotros ahora le aumentamos una resistencia aquí, le ponemos un resistor? ¿Mm? Igual, ¿no? Tenemos que partir de la condición en el que uno de esos dos componentes, o el condensador o el inductor, están energizados. Ahí está el resistor, vamos a poner al condensador y finalmente a nuestro inductor. Y el interruptor que se va a cerrar en un determinado instante bajo una cierta condición. Podríamos hacer lo mismo, ¿eh? Para t igual 0 podríamos darle carga completa al condensador, que quiere decir que su voltaje puede ser igual al voltaje max, que le vamos a llamar B sub 0. Y que en ese instante, obviamente, eh, se cierre esto, ¿verdad? Para t más grande que ese valor, entonces queremos averiguar qué es lo que ocurre con el voltaje en el condensador. ¿Cómo es este sistema? ¿Eh? A ver, ¿cómo cambiaría la cosa? Aquí ya hemos visto, ¿no? ¿Verdad? Esto sería menos, estoy aplicando la ley de mallas de Kirchhoff respecto al tiempo, y del otro lado están pues nuestros consumidores, ¿verdad? Por un lado está el resistor y por otro está el condensador, que tiene un voltaje de Q sobre C. Ahí está. Entonces, ese es el circuito que vamos a resolver. Y en principio, otra vez, si hacemos I, la derivada de Q respecto al tiempo, ¿ah? Entonces, esto se volvería la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Como es respecto al tiempo, pues le voy a poner yo eh, dos puntos. Y es como si esto también podríamos ponerle como Q punto, ¿ya? Porque aquí hay una I, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué resulta? Que esto va a ser menos L por Q dos puntos. Dicho de otra forma, la segunda derivada de la carga, esto lo voy a pasar a este miembro y me va a dar menos R por Q punto. Y este otro va a pasar al otro miembro también y va a ser menos
1 sobre C por Q. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta manera? Porque esa es la forma en la que uno escribe una ecuación diferencial. Entonces, esto lo voy a pasar a dividir, ¿y qué me va a dar? Me va a dar Q2 puntos, o la segunda derivada de Q, más R sobre L por Q punto, más 1 sobre L por C por Q igual a 0. Ahí está. Entonces tenemos manera de averiguar la forma en la que evoluciona la carga en el condensador resolviendo esto. Pero ya hemos visto, esto no es otra cosa, en el anterior problema habíamos visto, omega 0 elevado al cuadrado, ¿verdad? A esto que está aquí normalmente se le llama 2 veces gamma, donde gamma se define como la frecuencia de amortiguación del sistema. Ya estoy hablando sobre movimientos oscilatorios, ¿de acuerdo? Entonces, más 2 veces gamma por Q punto más omega sub 0 cuadrado por Q, y eso debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación diferencial que se conoce como con el nombre de ecuación diferencial de un oscilador amortiguado, ¿ya? El término de amortiguación es este. Sin este término sería un oscilador armónico simple. Con este término tenemos nosotros un movimiento oscilatorio amortiguado. ¿Qué quiere decir? Que a medida que transcurre el tiempo, pues se va a ir perdiendo energía en el sistema. ¿Por qué? Porque se disipa aquí en el resistor, ¿verdad? Se disipa en el resistor. Entonces, ese es el punto. ¿Ya? Entonces, esto es R sobre L. Y esto es 1 sobre LC. O sea, recordar eso. Existen 3 soluciones para esta ecuación diferencial, dependiendo de cómo es gamma comparado con omega 0. A nosotros nos interesa una única solución, y esa es en la que omega 0 es más grande que gamma, ¿ya? Las otras dos son cuando es igual y cuando es menor. Pero, repito, esas soluciones no son para nada interesantes. Pero cuando sucede que este omega 0 es más grande que este omega, ¿ya? Entonces esto tiene una solución muy interesante que la voy a escribir acá, y que nos dice que la carga varía en función del tiempo de la siguiente manera. Como Qmax por E elevado a la menos T sobre tau, perdón. Para eso, chicos, este cambio ya simpático es menos gamma por tau, por T, ¿ya? Por coseno, o puede ser seno también, no hay ningún problema, coseno de omega t más pi sub 0. Miren que no es omega 0 lo que está aquí, es omega, ¿ya? Y esta omega es la raíz
de omega 0 cuadrado menos gamma al cuadrado. Eso es lo que es. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es omega. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues si quieren verificar, simplemente tienen que derivar 2 veces respecto al tiempo, meten acá, derivan 1 vez respecto al tiempo, meten acá y luego meten esto acá, igualan a 0 y todo va a salir muy bien, ¿ya? Entonces, esta es la solución de esta ecuación diferencial. Ahora, si quieren hallar el voltaje en el condensador, simplemente a esto hay que dividir entre C, ¿verdad? Dividiendo entre C, entonces, ¿qué resulta? Que el voltaje en el condensador va a ser igual a su voltaje max, que va a ser V sub 0, ¿verdad? Por la exponencial de menos gamma por T, por el coseno de omega T más phi sub 0. Ok, entonces hay que imponer la condición, pues cuando t igual 0, cuando t igual 0, todo esto se hace 0, e a la 0, 1, ¿verdad? El voltaje es el voltaje máximo, o sea que esto es V sub 0, igual a V sub 0. Estamos imponiendo la condición inicial por coseno de phi sub 0. Entonces, con esto se simplifica. ¿Qué significa eso? Que phi sub 0 vale 0. He preferido escribirlo en términos de coseno, podría haber escogido el seno, pero es para no hacer doble trabajo, ¿ya? Con el anterior problema hemos aprendido de que si pongo seno, esto me va a dar pi medios, pero en este caso me va a dar 0, por lo tanto puedo simplemente sustituir eso ahí. Por lo tanto, el voltaje para nuestro problema específico se puede expresar de esta manera. Por el coseno de omega t. Ahí está. ¿Qué significa eso? Si yo graficare este voltaje en función del tiempo, para t igual 0, parte de V sub 0. Estamos hablando del voltaje en el condensador, ¿verdad? Entonces, parte de aquí. ¿Ya? Oscila gracias a este término, pero fíjense que el valor máximo de la amplitud de esto ya no permanece este valor, ¿verdad? Sino más bien va disminuyendo exponencialmente. ¿Qué significa eso? A ver, yo voy a poner en línea punteada ese decremento exponencial. ¿De acuerdo? Pero voy a tener que hacer lo mismo en este sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que parte de aquí y que luego hace esto. Es un movimiento oscilatorio en el cual la amplitud está disminuyendo, es decir, la amplitud máxima, ¿no? Estos máximos disminuyen de manera exponencial. Esto es que se llama un movimiento oscilatorio amortiguado, que quiere decir, pues, que el voltaje en el condensador oscila así, con una frecuencia que es omega, pero la amplitud máxima de la oscilación del voltaje va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo.
Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, si quisiéramos averiguar qué pasa con la corriente, simplemente tendríamos que derivar con respecto al tiempo, aquí, y de esa manera averiguamos la corriente, ¿ya? Ese trabajito se los dejo a ustedes, lo mismo que sustituir en esta expresión lo que vale gamma y lo que vale omega sub 0 para que encuentren una expresión de omega. Esto, si ustedes agarran, sacan gamma de acá, lo elevan al cuadrado, esto lo introducen acá, van a obtener una expresión en términos de L, C y R, ¿verdad? Para la frecuencia de oscilación. Claro, ya no es un oscilador armónico simple, sino es un oscilador amortiguado. Y esa energía que se va perdiendo, pues va siendo justo el resistor el que está liberando esa energía, disipándola en forma de calor. Ok.